Hola, ¿cómo están? ¿Se acuerdan de mí? Soy la maestra Maribel y hoy veremos unas preguntas muy importantes que a través de la lección que aprenderemos el día de hoy van a ser contestadas. La primera es, ¿entiende Dios cómo es la vida de un niño? ¿Escucha a Dios los niños cuando lloran? ¿Le interesa a Dios más los adultos que los niños? ¿De verdad le importa a Dios? Estas son unas preguntas muy importantes, ¿verdad? Y hoy conoceremos durante nuestra lección a una niña que también tenía una pregunta muy importante. Esta niña se llamaba Cheida. Cheida era una niña musulmana. A ella le gustaba la pizza, las hamburguesas, la nieve. Ella lloraba, reía, jugaba, así como tú. Pero tenía en su interior una pregunta muy importante. Y era cómo ella tenía que vivir la vida aquí ahora para agradarle a Dios y un día estar en el cielo. Esa pregunta se la podía responder la Biblia. Y no solamente a esa pregunta, sino también las anteriores que hicimos hace un momento. Pero ella no conocía la Biblia, no tenía una de ellas. Así es que ella se preguntó y dijo, ¿quién me podrá contestar esa pregunta? Pensó en su abuelita. Su abuelita era una mujer que oraba 5 veces al día. Ella le oraba, aunque no era el Dios verdadero, pero oraba 5 veces. Cuando Cheida la miraba orar, miraba cómo de sus mejillas rodaban algunas lágrimas. Entonces Cheida pensó, ella conoce mucho acerca de su Dios, me puede contestar esa pregunta. Así es que Cheida fue y le dijo, abuelita, ¿cómo es que yo puedo vivir aquí en la tierra una vida agradable para Dios y así un día entrar en el cielo? Su abuelita le respondió, dijo, tú tienes que ser una niña muy buena y hacer muchas buenas obras, más obras buenas que malas, porque un día, cuando llegues al cielo, antes de entrar, Dios va a pesar en una balanza muy grande tus obras y tiene que pesar más la pesa donde estén las obras buenas y así te puede dejar entrar al cielo. Cheida no comprendió lo que su abuelita le estaba diciendo. Ella, cuando su abuelita le habló de la balanza, ella se acordó del mercado. Cuando iba ahí con su mami miraba cómo pesaban las frutas, las verduras, los frijolitos, el arroz. Así es que ella no podía entender cómo Dios iba a pesar las buenas y las malas obras. Eso no lo entendía. Pero ella pensó, bueno, ¿qué más me dijo mi abuelita? Ah, sí, me dijo que fuera una niña muy buena. Así es que desde ese momento Cheida comenzó y dijo, ok, voy a tratar de portarme muy bien para así tener muchas buenas obras y me dejen entrar al cielo. Así es que en ese momento ella trató, pero por más que se esforzó, nunca pudo portarse bien. Siempre hacía lo malo. Sí, porque el corazón del ser humano tiende a pecar. Eso se llama pecado, quebrar las leyes, las reglas de Dios. Por ejemplo, en el libro de Éxodo nos dan algunas reglas que Dios da para ti y para mí. Él dice, no mentirás. Y tú a veces dices, ay, voy a decirle a mi mami una mentira chiquitita que al cabo no tiene nada que ver. Pero sabes que para Dios no hay mentira grande ni mentira chiquita. La mentira, es pecado. Así es que tú tratas a veces de encubrirte cuando haces algo y dices una mentira para no recibir el castigo. Así cuando tomas algún dinero y compras algunas cosas para ti, le dices a mami, se te perdió. En el camino se me cayó, mami, y no le dices que comprases algo para ti. Dices mentiras para encubrirte y no recibir el castigo. También hay otra regla que Dios dice en su palabra y dice que honres a tu padre y a tu madre. Esto quiere decir que seas obediente y que lo respetes. Pero no haces eso, ¿verdad? Sino que mami te dice que cuides a tu hermanito un momentito y tú te enojas y le dices, ¿y por qué no le dices a Luis? ¿Por qué no le dices a Anita? ¿Por qué no le dices a los demás? ¿Por qué me dices a mí? Yo no lo voy a hacer. Y le dices a mami, le respondes y le gritas y le desobedeces, estás rompiendo las reglas de Dios. Eso es pecado. Y el pecado, tan solo un pecado te separa de Dios.
Y tú no puedes decir, ay, no, no es cierto, yo nunca he pecado, porque mira lo que la Biblia dice. Escucha con atención. Dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así es, eso te está diciendo la Biblia. No puede decir nadie, ni un pequeño, ni un joven, ni un adulto que no ha pecado, porque la Biblia dice que no hay ninguno en la tierra que pueda decir que no lo ha hecho, ¿sí? Todos hemos pecado. Y el pecado te separa de Dios. No puedes estar donde Dios está. Donde Dios está. Te esfuerzas tú por hacer lo bueno, pero siempre terminas haciendo lo malo. Así como esta Cheida. Cheida se esforzaba y se esforzaba, pero ella seguía pecando. Así es que la respuesta que le dio su abuelita era la incorrecta. No podía ella hacer buenas obras para entrar al cielo, no podía, ¿sí? Así es que ella siguió tratando y siguió esforzando y pasó el tiempo. Pero un día pasó por un lugar donde una maestra estaba dando una clase. La maestra estaba leyendo un versículo pero muy hermoso y muy importante. Decía así la maestra: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, Dios el Padre mostró su gran amor para con nosotros, que aunque pequemos, Cristo murió por nosotros. Oh, Cheida escuchó eso y ella se preguntó, ¿quién será Cristo? Pero en ese momento la maestra dijo, ustedes se preguntarán, ¿quién es Cristo? Y ella dijo, sí, yo me pregunté. Así es que dijo, bueno, déjenme explicarles primero qué significa Cristo. Cristo significa ungido. Ungido era una palabra especial que Dios ponía en el tiempo a personas especiales porque ellas iban a hacer un trabajo para Dios, ¿sí? Así como, por ejemplo, a los profetas, a los reyes y a los sacerdotes eran los ungidos de Dios en aquel tiempo. Y así es que ungido significa Cristo. Y ese fue el nombre que le dieron los sabios de Oriente cuando Jesús nació. Cuando Jesús nació, ellos fueron y lo buscaron y ese nombre dieron, Cristo, ¿sí? Cuando ellos llegaron a Judea. Así es que cuando nació Jesús en esta tierra, la maestra siguió explicando, él tuvo su papá y su mamá aquí, José y María, que lo cuidaron muy bien y además le enseñaron las leyes de Dios y cómo obedecerlas. Y allí Jesús, mientras escuchaba toda la ley de Dios, él supo que había unas fiestas que tenían que celebrar para recordar algo que Dios había hecho en el tiempo de antes, ¿sí? Una de esas fiestas muy importante era la Pascua. Y una vez al año todo el pueblo de Israel se juntaba en familia para ellos reunirse y recordar cómo Dios había librado a todos los primogénitos del pueblo de Israel, o sea, a los niños, a los hijos mayores, y también los habían librado de ellos, porque ellos eran esclavos, de su esclavitud los había librado Dios. Entonces, en ese tiempo estaba Jesús. Jesús también estuvo en ese tiempo para recordar esa primera Pascua. ¿Qué pasó en la primera Pascua? Lo que pasó fue que había una 10ª plaga. Ya Dios había mandado 9 plagas al pueblo de Egipto, pero Faraón no dejaba ir al pueblo de Israel. Así es que la 10ª plaga era que todos los primogénitos iban a morir. Pero Dios le habló a su pueblo y le dijo que agarraron un corderito, una ovejita, y la sacrificaran. Entonces comieran la carnita de una manera que Dios dio las instrucciones y después la sangre de ese corderito la iban a poner en los dinteles, en el marco de la puerta. Y así esa plaga no iba a llegar, iba a pasar de largo. Y así es que el pueblo de Israel obedeció y puso la sangre en los marcos de la puerta. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, todos los primogénitos de Israel habían muerto. Todos los hijos mayores, aún el hijo de Faraón. Así es que Faraón dijo que se vayan, son libres. Y fueron libres de la esclavitud de Egipto. Y eso era lo que ellos recordaban, la Pascua. Y también estaba Jesús ahí recordándola. Jesús sabía que muy pronto Él iba a ser ese Cordero de Dios que iba a morir para quitar
limpiar el pecado del mundo, ¿sí? Para salvarte de ese castigo que mereces por pecar. Así es que Sheila siguió escuchando a la maestra, ese amor tan grande que Dios tenía para los pecadores, que Cristo murió por nosotros, ¿sí? Cristo, Jesús, ustedes han escuchado Jesucristo o Cristo Jesús, ¿sí? Que es lo mismo, es Jesús el ungido. Ahora le tocaba a Jesús el ungido ser ese cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Por eso Dios permitió que naciera y viviera aquí en la tierra como un niño. Él fue como los niños, como ustedes. En ese tiempo Él creció, pero Él fue un niño tan obediente. Él obedecía a sus padres, Él obedecía las reglas de Dios, pero Él venía con un propósito, de demostrar su amor tan grande hacia la humanidad, hacia ti. ¿Sí? ¿Sabes de qué manera? Dando su vida, porque Él tomó el castigo que tú y yo merecíamos por pecar. Lo tomó voluntariamente, nadie lo obligó. Todas las mentiras que tú y yo decimos, todas las malas actitudes, las malas acciones, todo el pecado lo llevó en Él, de todo el mundo. Así es que lo llevaron a Él a una cruz, lo clavaron y lo pusieron entre dos malhechores, porque así lo trataron, como un malhechor. A los que eran las personas más malvadas de ese tiempo, las clavaban en una cruz. Y así lo hicieron con Jesús. Lo clavaron en una cruz, siendo que no había hecho nada malo, pero todo tu pecado y mi pecado estaba sobre Él. Sabes que ahí Él dio su sangre a través de sus heridas, de sus manos, de sus pies, de ese costado, y tuvo que hacerlo. Tuvo que hacerlo porque escucha bien lo que la Biblia dice acerca de eso. Dice que al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Sí, al que nos amó se refiere a Jesús, porque por amor lo hizo, por amor a ti y a mí, porque solamente su sangre es la que nos puede lavar, limpiar de nuestros pecados. Así es que lo hizo. Dio su sangre, dio su vida, porque Él murió verdaderamente, estuvo en una tumba 3 días, pero Él volvió a vivir, Él resucitó. Así es, era lo que estaba explicando la maestra, Sheila estaba escuchando, y luego dijo la maestra, y si tú ahora le recibes a Jesús, Él estará en ti y te dará el poder para vivir una vida que Dios le agrade y un día estar en el cielo. Sheila se quedó asombrada, era la respuesta que ella estaba buscando y ahora la estaba escuchando. ¿Qué crees que hizo Sheila? Sí, claro, rápidamente ella pasó con la maestra y le dijo que ella quería recibir a Jesús en su corazón. Ahora ella lo recibió y ahora Jesús estaba en ella para darle ese poder, esa fuerza para vivir una vida que a Dios le agradaba aquí en la tierra y vivir para un día estar en el cielo. Así es que ese era el primer paso. Pero la maestra le siguió diciendo, ¿saben una cosa? Que para ustedes poder vivir una vida que a Dios le agrada, ahora Jesús vive en ti, pero debes también escuchar la palabra de Dios. Así es que Sheila siguió asistiendo a esa clase para escuchar todo lo que la maestra decía acerca de Jesús, de ese amor que Jesús tenía hacia los niños y cómo los niños habían sido una parte especial también en la Biblia, porque hablaba de ellos y cómo Jesús los había hecho parte especial de él. Sí, porque la Biblia dice que los papás, cuando sabían que Jesús venía a una ciudad, llevaban a sus niños para que Jesús los bendijera. Así es que cuando los niños estaban ahí alrededor de Jesús, los discípulos se molestaron y pronto empezaron a apartarlos y decirle, no se acerquen al maestro, no se acerquen, no lo molesten. Cuando Jesús se dio cuenta de lo que sus discípulos estaban haciendo, Él se molestó mucho y Él les dijo, no, déjenlos, no les impidan que los niños vengan a mí, porque también de ellos es el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Contestamos una de las preguntas que hicimos al principio. Dios no solamente ama a los adultos, no solamente se interesa por ellos, sino también por ustedes, también por los niños, porque Jesús les estaba diciendo, no les impidan, déjenlos que vengan a mí, ¿sí? Porque Jesús ama a los niños.
Jesús ama a los niños y creen que nada más amaba a los niños de aquel tiempo. No, también ama a los niños de hoy. Sí, Jesús es Dios, Dios el creador de todas las cosas que el hombre no puede hacer, como por ejemplo el sol, la luna, las estrellas y la creación más maravillosa, hermosa y perfecta eres tú. Sí, te hizo a ti porque te ama. La Biblia lo dice. Escucha bien lo que te dice el Señor. Dice, los amaré de pura gracia. Esto quiere decir que te ama. Solamente todo porque Él quiere amarte. De Él fluye amor y te ama porque Él quiere amarte. ¿Sí? Ese Dios que te ama es perfecto, es santo. Él no comete pecado, ni lo ha cometido nunca. No, Él te ama, ¿sí? Como Jesús amaba a estos niños. Estos niños en aquel tiempo que Él dijo, no, déjenlos que vengan a mí. Estos niños hicieron parte de Jesús, eran importantes para Él, tenía cuidado de ellos. En otra ocasión, también la Biblia nos habla de otro niño, ¿sí? Porque en esta ocasión Jesús estaba enseñando a muchas personas por un largo tiempo. Cuando se dieron cuenta ya era tarde, la gente tenía hambre. Así es que Jesús les dijo a sus discípulos, denles ustedes de comer. Los discípulos dijeron, ¿pero cómo? Nosotros darles de comer, no tenemos el dinero, no tenemos la comida para hacerlo. Así es que uno de los discípulos de Jesús fueron y buscaron a un niño y lo trajeron. Ese niño traía 5 panes y 2 peces y se los dio a Jesús. Así es que Jesús no dijo, ay, ¿cómo voy a darle de comer a tanta gente con tan poquito? No, Jesús tomó lo que el niño le dio, porque el niño se lo dio de todo su corazón para que le sirviera a otros. Así es que Jesús tomó esos 5 panes y 2 peces, los bendijo y empezó a servirles y a darles a sus discípulos para que ellos les llevaran a otros. Y sabes que todos comieron y eran más de 5,000 personas. Y también sobró mucho, sobraron 12 cestas. Yo sé que el niño se sintió muy contento y muy feliz porque lo que él tenía se lo dio a Dios, a Jesús, y Jesús lo dio a los demás, lo usó para otras personas, para que se sirvieran otras personas. ¿Sabes? Que si Jesús ya vive en ti, tú puedes también darle tu vida para que Él la use para ayudar a otras personas. Sí, fíjate lo que la Biblia dice. Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué significa esto? Significa que tú le des el control de todos tus pensamientos, de todos tus sentimientos y de tus acciones. Dale el control. Estamos pasando un tiempo difícil en este tiempo por esta pandemia. Es algo terrible lo que tú estás escuchando allá afuera, pero si tú tienes temor, ese sentimiento de temor, dáselo a Dios, llévaselo a Dios para que Él lo convierta en algo bueno y en lugar de que tú tengas temor, que tú tengas seguridad en Dios. Sabes que Dios tiene cuidado de ti y está contigo. Entonces, esa seguridad que Dios te va a dar a ti, tú compárteselas a tus primitos, a tus hermanitos y diles, todo va a estar bien. Confíen en Dios. Dios tiene el control de todo y tiene el cuidado de nosotros. Si también sientes tristeza o sientes enojo porque estás en tu casa y no puedes hacer cosas como antes, que te salías a pasear, que salías a la tienda, que salías a diferentes lugares para disfrutar y hoy no puedes, pues ahora entrégale esos sentimientos a Dios. Sabes que Dios te va a dar creatividad, te va a ayudar a tener esa paz, esa tranquilidad en tu casa y puedes buscar cosas sanas que hacer con tus hermanitos y puede ayudarte Dios. Cuando tú le das tu vida, todos tus sentimientos, tus pensamientos, tus acciones, entonces Él las va a transformar y a través de ti va a ayudar a los que están cerca de ti.
Sí, así es. Así es que si Jesús ya vive en ti, entonces dale a Dios tu vida y Él la usará en la vida de otros. Así como usó las cosas que le dio el niño, lo que él traía, el pan y los peces, Él la usó en la vida de otros, alimentó a muchos. Y ese niño, yo creo que no se fue con 5 panes y 2 peces, sino que Jesús tuvo cuidado de él y tal vez se llevó a mucho más de lo que había para su casa. En otra ocasión vemos también otra niña en la Biblia. Vemos cómo una niña tomó una parte especial, ¿sí? Porque había un hombre llamado Jairo, era el papá de esta niña. Ella estaba enferma, así es que fue y buscó a Jesús. Lo buscó y cuando lo encontró le dijo: Señor, ven a mi casa, mira que mi niña está muy mala, mi niña se está muriendo. Cuando él estaba hablando eso, uno de sus siervos le dijo: Señor, ya no molestes al maestro. Mira que tu hija ha muerto. Él se puso triste, pero cuando Jesús escuchó, le dijo: solamente cree. Así es que Jesús fue con Jairo a su casa. Cuando llegaron, la gente estaba llorando toda en el cuarto y le dijo: por favor, sálganse de este cuarto. La niña solamente duerme. Salieron todos y Jesús, ¿sabes lo que hizo? Tomó la mano de la niña y le dijo: levántate. Y esa niña volvió a la vida. Jesús tuvo cuidado de esa niña. Esa niña fue importante para Jesús porque la amaba. ¿Sabes qué más? ¿Qué más vemos? En la Biblia también nos habla de otros niños. Sí, de unos niños que también alabaron a Dios, a Jesús. Jesús estaba entrando a la ciudad. Y los niños y la gente mayor ponía palmas y cantaban a Dios y le decían: Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor. A Jesús también le gusta que los niños le alaben. Y ahí estaban los niños alabándole a Él. Todo eso escuchó Sheida, todo eso escuchó. Y eso le enseñó a ella cómo ahora tenía que vivir aquí en la tierra para agradarle a Dios y un día entrar en el cielo. ¿Qué fue lo que hizo Sheida? Primero creyó en Jesús, para que Jesús en su vida le diera la fuerza para vivir como a Él le agradara. Y luego escuchar la palabra, aprender más de Jesús, conocerlo más de Él. Y también que le gusta que le alaben. Sí, en estos momentos difíciles tú puedes alabarle, cantarle a Dios y darle gracias porque Él tiene cuidado de ti. Y Sheida aprendió todo eso. ¿Sabes qué? Ella creció, se casó y tuvo hijos. Y cuando ella tuvo sus hijos, ella también fue una maestra que también enseñaba a los niños, les enseñó acerca del amor de Jesús hacia ellos, cómo Jesús murió, cómo dio su vida con gran amor. Y no solo eso, que cuando Él resucitó, 500 personas más platicaron con Él y después Él se fue al cielo, un lugar especial con su Padre Dios. Así es que si tú el día de hoy quieres vivir una vida que a Dios le agrade para un día estar en el cielo, pues entonces tienes que hacer 2 cositas. Tienes que reconocer que has quebrado las reglas de Dios, ¿sí? Que te has portado mal, que has hecho cosas que a Él no le agradan. Y la segunda cosita es creer que Jesús ya pagó el precio por tu pecado. Mira lo que la Biblia dice. Dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesús es creerle que Él ya pagó por tu pecado en esa cruz cuando Él murió, pero que Él volvió a vivir. Entonces tendrás vida eterna. La vida de Jesús en ti que necesitas para vivir aquí en la tierra, agradándole a Él y un día ir al cielo. Si tú hoy crees en Jesús y quieres tener vida eterna, díselo a través de una oración. Cierra tus ojitos. Primero, dile que reconoces que has quebrado la ley de Dios. Dile que crees que Jesús murió por ti y resucitó para salvarte del pecado.
Dile que le recibes hoy para tener la vida de Él en ti. Muy bien. Dale gracias porque ahora Él vive en ti y te dará la fuerza para vivir como a Él le agrada y un día estar en el cielo. Muy bien, muy bien. Si tú eres hijo de Dios, recuerda que tú debes darle el control de tu vida, de tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tus actitudes. Pónselas, dáselas a Dios, que Él tome el control y así todo lo que tú sientas, dárselo a Él, que Él lo cambie. Si no le agrada, que Él lo transforme y así puede ayudar a los que te rodean en esta situación difícil. Recuerda que Dios está contigo, que te ama, que te cuida y que Él tiene el control. Bueno, pues que Dios te bendiga. Bye.